Mali weka namaka lohe nakari wale techu Colombia. Una expresión cultural es todo aquello que identifica una comunidad, que crea lazos, solidaridad, unión y principalmente genera identidad. Así, las expresiones culturales no son solo las festividades que se celebran en cada región, las ceremonias, las artesanías, las narraciones, sino más bien son la manera en que se da la interacción con otras personas, la forma en que se genera una cohesión social que se da de maneras muy diferentes en cada lugar. Por lo tanto, Colombia es mucho más que solo una cultura. Cuando hablamos de cultura en Colombia hay que pensar, pues digamos, en los dos términos que forman la expresión. Uno es cultura. Cultura es un término que pues ha sido, digamos, muy debatido en la historia de la antropología, por lo menos desde el siglo XIX. Pero en general uno, digamos, tiene una acepción de cultura que es como generalmente aceptada, que es como la idea de, digamos, los modos de ver, de sentir, las prácticas comunes, como, sí, como todo lo que es común a un pueblo que tiene en común que tiene en común un territorio. Entonces, pues digamos, teniendo en mente como eso que es cultura, que es lo que nos hace lo que somos, uno tendría que referirse luego a lo colombiano. Y pues digamos, lo que uno entiende como Colombia hoy en día es una nación, una república que tiene sus orígenes, al menos los históricos, en el contacto entre al menos dos grandes culturas o dos grandes civilizaciones que se dan en el siglo XVI, en el contacto entre los pueblos prehispánicos que ya vivían en el continente, que eran muchos, que eran muy variados, y los conquistadores españoles que empiezan a llegar y a asentarse en el territorio del siglo XVI. Entonces, pues digamos, esa primera mezcolanza da una gran variedad digamos, de elementos culturales, y después del siglo XVII, con la llegada de personas esclavizadas en África, que por lo que se sabe la mayoría venían de la costa oeste africana, después digamos eso da una mezcolanza o una mixtura cultural muy variada, que uno lo ve hoy en día digamos, en muchos elementos de la vida cultural nacional. Por ejemplo, en la música colombiana, lo que uno consideraría como música colombiana es en gran parte mezcla de ritmos africanos, ritmos indígenas y, por ejemplo, instrumentos o también ritmos del viejo continente, de Europa, perdón. Entonces, eso también se ve mucho en la religión. Aunque los españoles trajeron el catolicismo en la versión, al menos en la versión colombiana, incluyó muchos elementos tanto de las religiones tradicionales de los indígenas como de las religiones que se traían de África. Eso se ve también, por ejemplo, en la gastronomía. Muchos de los platos típicos que uno conoce como típicamente colombianos son mezcla de elementos de las tres culturas. Por ejemplo, el ajiaco. El ajiaco es, aunque hay varias versiones de ajiaco en toda Latinoamérica, el colombiano en particular es una versión que solamente se dio acá porque, por ejemplo, se cocina con muchos ingredientes que solo se consiguen en la sabana de Bogotá. Básicamente es eso. Uno también puede decir que, por ejemplo, el arte también es producto de la mezcla de influencias. Por ejemplo, el arte durante el siglo XX, tanto la literatura como la pintura como la escultura, estaba siempre en diálogo entre las grandes vanguardias que se daban sobre todo en Europa y la realidad nacional. Entonces, por ejemplo, desarrollamos un lenguaje literario que es muy único y que es tan único y, digamos, es tan diciente de lo que somos como pueblo, que fue merecedor de un Nobel, que es el Nobel que se le otorgó a García Márquez, por encontrar un lenguaje que define, digamos, esa epistemología que incluso Nietzsche ahí en una reseña que hizo Nietzsche sobre Salomé, que era una obra que en esa época se estrenó a mediados del siglo XIX, se estrenó en Europa, decía como que todavía no se había hallado un lenguaje, y pues uno dice como, bueno, los colombianos hemos ayudado a avanzar como el lenguaje que es propio de lo latinoamericano y en este caso lo que es propiamente colombiano. Bueno,
Eso diría yo, a grandes rasgos es como, digamos, como expresiones culturales, uno evidencia lo que es netamente colombiano. Para empezar, cabe aclarar que un lugar no es cultura por sí solo. Esta nace a partir de las interacciones que se crean o las prácticas que las personas empiezan a desarrollar según las condiciones que hay en tal lugar. Igualmente, el clima ayuda con las variaciones de los paisajes y la condición de vida, pues hace que se genere unión, distintas culturas, comidas, formas de vestir, interacción, distintivos, entre otros. Por ejemplo, en los lugares de climas altos la vestimenta es fresca, mientras que en los bajos es térmica. Esto pasa igual con las comidas, ya que en lugares calientes se destacan las bebidas frías y en lo frío son las calientes las que se destacan. Por la gran variedad de climas y tipos de tierra que hay a lo largo y ancho del país, se generan distintos tipos de cultivos y productos de la naturaleza. Por ejemplo, el cultivo de café genera una expresión cultural en tanto que por un lado su producción requiere de ciertos procesos que se llevan a cabo en distintas regiones del país. Y por otro lado, su consumo hace parte del día a día de la gran mayoría de colombianos. Además, cada región tiene ciertos platos y bebidas que identifican a sus habitantes, como la bandeja y la mazamorra paisa, o los platos de la costa Caribe, de Cundinamarca, los Santanderes, el Tolima y todas las otras comidas que son típicas del país. Y también una de las bebidas más características y que además es una tradición que hemos heredado en nuestras culturas indígenas es la chicha, la cual es una bebida fermentada a base de maíz que es fabricada por manos humanas y sin otro tipo de proceso artificial. Colombia es un país con gran diversidad cultural, por eso también tiene una gran variedad de costumbres que reafirman la identidad del país. Dentro de las costumbres colombianas tenemos el folclore, que es una de las manifestaciones de su cultura más resaltantes. En él se incluye una serie de elementos como la música, las danzas, las leyendas, entre un sinfín de lo que se consideran expresiones artísticas. Como ya lo habíamos mencionado antes, es evidente que Colombia tiene una gran riqueza en lo que respecta al área cultural, pues las regiones del país poseen subculturas mestizas que ha dado variaciones y diversidad a lo que hoy en día es la cultura colombiana. Es posible percibir la esencia de la idiosincrasia colombiana de muchas maneras, como en la música, museos, carnavales y tradiciones religiosas. Entre los carnavales más representativos se encuentran la Feria de las Flores, que se celebra en la ciudad de Medellín en el mes de agosto, el Carnaval de Barranquilla, que en él se exponen eventos culturales y folclóricos y se representa muy bien la alegría y creatividad del barranquillero, el Festival del Dulce, que se hace con la finalidad de conservar aún vivas las tradiciones populares de la ciudad de Cartagena, y en este día se hace homenaje a lo que son los dulces caseros en las calles, centros y plazas. Fiestas de la Virgen de la Candelaria. Se realiza 9 días antes del 2 de febrero y se hace una elevación al pie del Cerro de la Popa, en donde se llega a venerar a la Virgen de la Candelaria, o también conocida como Virgen Morena. Festival de la Leyenda Vallenata, también conocido como Festival Vallenato, conocido lógicamente por su música vallenatera, el cual es un género de música que representa muy bien la cultura colombiana. Carnaval de Blancos y Negros. El origen de este carnaval radica en la fusión de varias culturas que corresponden a zonas como la amazónica, los Andes y la cultura del Pacífico. En el año 2002, este carnaval fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Nación. En su mayoría los colombianos son católicos, por lo que muchas de sus fiestas, tradiciones y costumbres regionales están relacionadas con las representaciones religiosas. Por ejemplo, el Corpus Christi, la Semana Santa, San Pedro, San Pablo, entre otros. Una de las más populares es el Día de las Velitas, en el cual gran parte de la población celebra esta festividad prendiendo velitas para iluminar el territorio en honor a la Inmaculada Concepción. Entre la gran variedad de costumbres de Colombia se encuentran las costumbres indígenas. Dichos grupos étnicos aún conservan rasgos de su cultura y costumbres, donde su estilo de vida es en general de cazadores y recolectores. Varias tribus se mueven de área cuando pasan varios años, pero sin embargo hay varias tribus que han preferido quedarse en un solo lugar. Hay personas de esta región que viven en edificios comunales y los mismos comparten los recursos que tienen con su comunidad. Cada tribu de indígenas colombianos posee su propio lenguaje, al igual que su propia cultura y tradiciones. Entre algunos aspectos de la misma podemos mencionar las canciones, medicinas, danzas, entre otros. Otro aspecto importante de los indígenas es que suelen tener sus propios cultivos para conseguir alimentos, además de tener iniciativa de cuidar lo que es del planeta y su naturaleza. A continuación estaremos con un miembro de la tribu Yukuna, quien nos contará un poco de su cultura. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con Robinson Yukuna Letuama. Y pues le vamos a hacer una serie de preguntas para que nos explique un poco de la diversidad cultural que tiene pues en sus raíces, ¿no? Entonces, Robinson, por favor, cuéntenos qué es lo más representativo para su cultura. Na khari nama ke ina ke na me ke kaneja
Hawaii que China que chu dija palan nalo que chawalo que dija. ¿Cómo se llega a la comunidad Yukuna o Letuama? Botella y na ne paletis ya hina nya na khari wian chuna aha le ne pare pedrera ina nya huni choi ne na iya ma hue chukala hue phala re ha ma se ri ha ¿Cómo se ha sentido en la Universidad Nacional y acá en Bogotá? paina kunu pe ha pa ge chiri maka rame no maka na kha na heu ya kana no mama peri maka le wa ma me ke ka na hin kana hoate Muchísimas gracias. ¿Siente que su cultura se ha mantenido o que a través del tiempo ha ido desapareciendo? na khari na ma ke ri kha me ke ina ka ama ka hi ri kha un ke no lo bari ka pichao ke na khari ke un ka para pa khari khari ka na de maka pir ka ri kha. Robinson, ¿nos puede hablar acerca, pues, de un poco acerca del guarapo de piña que consumen ustedes? Na khari ne ra ka la na ke panara ka hi we ¿qué más? Kecha kele mawiru ne ra ka la kecha ni ne maka pala na ka na hoate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Robinson, en verdad le agradecemos mucho pues por podernos brindar un poco de su conocimiento cultural que realmente nos hace colombianos, ¿no? Nos mixtifica y nos hace crecer como personas. De verdad, muchas gracias, Robinson. Muchas gracias. Como pudimos observar, las expresiones culturales se dan de una forma mixta en nuestro país. Cada región tiene distintas jergas, costumbres, artesanías, comidas, cantos, carnavales, entre muchas otras formas de interacción, y esto hace de Colombia un país rico en cultura e identidades. Un gran ejemplo de esto es nuestra universidad. La Universidad Nacional de Colombia alberga una vasta cantidad de culturas, y para observarlas solo se necesita mirar a la persona del lado. Por esta razón, es de vital importancia mantener el respeto y adquirir un sentido de pertenencia hacia todas las culturas, pues sin excepción, todas hacen parte de nuestro patrimonio. Qué hermoso pensar en un país donde todos mantengamos una identidad y donde todos estemos en la capacidad de respetar la identidad del otro, donde la cohesión social sea construida por todos los colombianos y así generemos una herencia y una tradición mixta y plural como los hijos de esta patria, como los hermanos que somos. ¿De qué manera ustedes como División de Cultura impulsan la diversidad cultural acá en la universidad? Bueno, la División de Cultura impulsa la diversidad cultural aquí en la comunidad universitaria mediante varios programas. Tenemos el programa lúdico-cultural que ofrece talleres libres de formación artística donde se presentan aspectos como danza, desde la más moderna como las danzas ancestrales de aquí de la región, no solamente de Colombia, porque de igual manera la comunidad universitaria es muy diversa. Mediante el programa de instrucción y promoción cultural, los grupos artísticos, mediante las danzas folclóricas, afrocolombianas, danza árabe de alguna manera, hasta la contemporánea, se trata de que se mantengan esas manifestaciones culturales. De la música también hay música chirimía, gaitas y tambores, ensambles musicovocales que traen a este tiempo y siguen compartiendo y que los estudiantes aprendan las diferentes canciones, cantos que nuestros ancestros tenían y que nos transmiten un aprendizaje de esas épocas. De igual manera también hay en la parte artística de teatro, narración oral que desde la parte de literatura trae esas manifestaciones culturales que
se han mantenido y se han desarrollado en todas las generaciones que nos preceden. El otro aspecto ya, parte de eventos, se maneja el programa de promoción de la interculturalidad. Este programa busca, mediante diferentes actividades, eventos, celebrar las danzas, las fiestas más representativas culturales de la comunidad se manifiestan, y celebrar pues otras actividades a nivel nacional hasta mundial, porque respetamos y somos conscientes que la Universidad Nacional hay muchos tipos de comunidades, hay nativas como también extranjeras, y esto es lo que la hace tan rica culturalmente. El otro programa es Expresión de Talentos, que busca que mediante el canto la comunidad universitaria manifieste sus talentos, con énfasis en la música que conocemos, la música que va a ayudar a mantener esa diversidad cultural. Y la otra, que es muy conocida, no es tan ancestral, pero sí es muy arraigada aquí en Colombia, es la salsa. De igual manera se propende un festival para que los integrantes puedan manifestar sus talentos ahí. Con el casco en mi caballo, trocha de noche oscura, palabreando a los espantos.